Ok, en este caso vamos a crear un nuevo proyecto. Como el trabajo o el archivo que yo les mandé ya está preparado, no necesitamos nosotros hacer la composición de algún tamaño en específico. Regularmente cuando vamos a importar archivos de Illustrator, que esa es una de las ventajas que nos mantiene, vaya, las dimensiones, que no se nos pixelea o no se nos rompe esa dimensión, automáticamente nos genera la composición del tamaño que nosotros creamos el archivo. Entonces es muy bueno para nosotros tenerlo ya hecho desde Illustrator del tamaño que sea. No importa que después vayamos a escalar los objetos, puesto que como son vectores, no les pasa nada. Lo vamos a importar, para lo cual nos vamos a ir a la ventana de proyecto. Recuerden que en After tenemos dos espacios, el espacio superior, que es donde está proyecto, composición y nuestras ventanas que nos ayudan de herramientas, por ejemplo, biblioteca, alinear, audio. Y en la parte inferior tenemos nuestro timeline. Damos doble clic sobre la ventana de proyecto. Aquí podemos importar el archivo, que en este caso yo lo tengo aquí ubicado. Mi archivo se llama Moto. Y aquí es importante que no tengan seleccionada la secuencia, porque si no, no les va a funcionar. Cuando tienen seleccionada la secuencia, lo que va a hacer es que todas las capas las va a hacer como si fuera un pequeño GIF y cada cuadro va a ir cambiando la capa, entonces no nos va a servir. Podemos elegir material de archivo, composición, conservando el tamaño de las capas o composición. Si lo quieren configurar desde aquí de una vez, es composición y conservar el tamaño de las capas, a lo que nosotros damos importar. Y aquí ya lo tenemos. ¿Cuál es la diferencia de seleccionarlo ahí o no, o, por ejemplo, importarlo y que no nos aparezca? Es que nosotros nos aparecería nuevamente, por ejemplo, una ventana en la que tendríamos que volver a elegir. Por ejemplo, si no selecciono cuál y le doy a importar, aquí me aparece una ventana y vuelvo a ajustar. Ok, nos aparecen dos elementos, que uno es la composición con el tamaño que nosotros ya queremos, que es de 1280 por 720, es el tamaño que me gusta utilizar para este tipo de ejercicios, y nos aparece una carpeta con todas las capas. Esto era lo que les comentaba, cuando nosotros vamos a trabajar un archivo de Illustrator, es necesario tenerlo separado. En este caso, si se fijan, aquí me aparece, bueno, se los voy a poner aquí en medio, cada una de las capas que yo voy a utilizar. Por ejemplo, ya lo tengo cortado. Tengo, por ejemplo, las llantas de las motos, las manos, la moto esencial, que es como lo que yo voy a ocupar, y las piernas. Todo esto lo voy a animar de forma separada. Esto en Illustrator, al preparar el archivo, tiene que ir de una manera independiente, es decir, cada uno de los elementos que ustedes van a querer animar tiene que ir en una capa diferente, no en una subcapa, sino en una capa. En este caso, la pierna, si quisiéramos animarla en dos secciones, tendríamos que tener, por ejemplo, aquí de la cintura a la rodilla, tendríamos que tener una capa y de la rodilla al tobillo una segunda capa y del tobillo al pie, en este caso que sería la bota o el zapato, sería una tercera capa. Todos estos elementos ya están acomodados en mi composición, yo no tengo que arrastrarlos y crear una nueva composición. Lo único que tengo que hacer es dar botón derecho sobre la composición que dice moto y se abre automáticamente. Si se fijan, ya está acomodada a como yo la tendré en Illustrator, entonces es mucho más sencillo. A partir de aquí, lo que nosotros vamos a ver es cuáles son los elementos que nosotros necesitamos trabajar primero. Es decir, vamos a tener lo que son nuestros elementos primarios y nuestros elementos secundarios. Como elemento primario vamos a tener todo aquel objeto que va a moverse. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, si lo dividiéramos como por secciones, nuestro cuerpo primario o nuestra sección primaria sería la parte probablemente del torso, toda la parte del pecho, que es en la cual se conectan, por ejemplo, la cintura, se conectan los brazos, se conectan las extremidades y la cabeza, que es esta sección que yo tengo aquí. Si yo muevo esto, se tendría que mover todo lo demás. Es decir, si yo me recorro, si yo muevo el pecho, automáticamente la cabeza va a ir junto con el pecho. Pero yo puedo mover la cabeza de un lado hacia otro sin necesidad de que se mueva el pecho. Lo mismo va a pasar en el caso de la moto. Si la moto se está moviendo, tendrían que moverse las motos, perdón, las ruedas. Pero las ruedas pueden moverse de manera individual sin necesidad que se esté moviendo la moto.
Entonces lo que tenemos que analizar es aquí que tenemos. Tenemos primero la bandera que se conecta al asta. Tenemos la moto, que es toda esta sección. Tenemos las llantas por separado. El humo del escape de la moto está en separado también. Aquí vamos a crear un pequeño loop. Tenemos los brazos, bueno, el brazo, la pierna, el torso, que aquí lo tengo como cuerpo, y la cabeza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con lo que son nuestros puntos de anclaje. Ok, le voy a bajar la resolución a la mitad. Recuerden que esta resolución es para la previsualización cuando está fija, es decir, cuando solo es un cuadro. Y la previsualización que yo tengo del lado derecho es para cuando, por ejemplo, aquí está tercio. Este es para cuando yo le doy play, cuando lo voy a reproducir. Le voy a quitar audio para que no cargue, no tiene audio de todos modos, pero para que no esté intentando cargar nada. Lo primero que voy a hacer es acomodar el punto de anclaje. Recuerden que el punto de anclaje es el eje sobre el cual empieza a rotar, a moverse o a posicionarse mi objeto. Vamos a tomar como ejemplo la cabeza. Si yo presiono R, recuerden que R es para rotación, aquí me aparece. Si ustedes están perdidos aquí en sus capas y no encuentran, por ejemplo, la capa, pueden seleccionarla y si presionan la letra X, automáticamente aquí les va a aparecer en la parte de arriba la capa correspondiente. Presionando R me sale rotación. Yo aquí tengo la rotación, pero por ejemplo, si yo roto este objeto, que es la cabeza, pues vean cómo se va a estar moviendo. No va a depender de lo que sería su eje. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es acomodar cada uno de estos ejes de rotación que se llama punto de anclaje, que si presionan la letra A, aquí les aparecen las coordenadas. No les recomiendo que las trabajen desde aquí porque se les va a desfasar su objeto. Sin embargo, en la parte superior tenemos un cuadro punteado con 4 líneas que se llama herramienta panorámica trasera o la letra Y, que si ustedes la presionan, pueden seleccionar el punto de anclaje y moverlo. Por ejemplo, si yo lo pongo afuera y le doy R para rotar, se va a estar moviendo tomando en cuenta este eje. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Seleccionar este eje y ponerlo cerca del hombro para ver cómo va a girar. Ok, este es el movimiento que yo quiero que vaya haciendo, va a ser muy leve. Primero voy a acomodar todos mis objetos. Este ya lo tengo, lo vuelvo a dejar en 0 y lo voy a cerrar. Luego voy a ir, por ejemplo, con mi brazo, que es este. Si se fijan, el brazo aquí lo tengo separado de la mano. ¿Por qué? Porque la mano siempre va agarrando de todos modos el manubrio o la moto, entonces no importa de dónde se vaya a mover. En este caso, este es mi objeto principal. Y si se va a estar moviendo este objeto, yo aquí tengo que ver de dónde me conviene más a mí poner el punto de anclaje. Si el punto de anclaje yo lo pongo aquí arriba, sí se va a poder estar rotando esto, pero se va a desfasar de la mano. Entonces, lo que yo quiero es el movimiento de la muñeca. Por lo cual, este punto de anclaje lo voy a poner aquí. Antes de que termine, si se fijan, sigue dentro del objeto. ¿Para qué? Para que cuando se mueva, haga esto. Tengo los pies, que igual aquí podría ver si los pongo en la parte de abajo, que si en este caso rotan, pues se van a salir de la cintura, por lo cual lo tengo que poner aquí arriba. Realmente este no va a llevar mucho movimiento, entonces no importa. Ahorita que esté animando voy a saber si estos objetos realmente sí me funcionaron o no. Perdón, si los puntos de anclaje me funcionaron o no. El del cuerpo, como realmente va a estar estático, yo podría ponerlo aquí en medio o ponerlo aquí abajo donde está el del hombro, perdón, la cintura, para que cuando se esté moviendo haga esto. Entonces, lo que voy a hacer es acomodarlo aquí y posteriormente voy a ver cómo reaccionan estos objetos a sus movimientos. Las llantas van independientes, no importa. Estos van a ir en una precomposición, todavía no los vamos a acomodar.
Pero aquí tenemos algo que es importante. Igual, este punto de anclaje lo vamos a poner aquí arriba o aquí en medio. Y el del objeto, que es el asta, lo voy a poner aquí abajo. Para que cuando rote, haga este movimiento. Ok. Hasta aquí ya tenemos acomodados nuestros puntos de anclaje. Aquí están. Si nosotros seleccionamos cada uno de ellos, ya sabemos en dónde están. Al final, vamos a poder saber si nos funcionó en ese lugar o tenemos que ajustar algo. Ok, vamos a empezar con algo sencillo, que es el asta, la bandera y la moto. Selecciono el asta y la bandera primero, presiono X, me aparecen aquí bandera y bandera 2, y los voy a poner de color amarillo para que no se me confundan. Estos son los dos primeros que yo voy a ocupar, que yo voy a seleccionar. Entonces, aquí hay algo importante. La bandera se puede mover por sí sola, es decir, puede ondear, pero no se puede mover si no se mueve el asta, que es bandera 2. Entonces, lo que voy a hacer es, dentro de mi composición tengo lo que es la bandera, tengo el espiral, que es para emparentar, le doy clic y lo arrastro a bandera 2. ¿Para qué? Para que si se mueve bandera 2, que es esta, creo que los emparenté al revés. Ah, perdón, bandera 2, le voy a emparentar a bandera, que bandera es este. Entonces ahora sí, si se mueve el asta, se va a mover el otro objeto de manera independiente. Si rota, por ejemplo, presiono R para rotar, va a estar rotando junto con esto, dependiendo del movimiento de la moto. Por eso tenía que acomodar yo esto, que en este caso el punto de anclaje, en este ejercicio aquí no me funcionó, no lo necesito, entonces va a quedar así. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las llantas? Ambas voy a presionar X y las voy a poner de un color distinto, las voy a poner de verde. Y estas llantas las voy a emparentar a la moto. Selecciono ambas y aquí está la principal, que es moto. Y aquí está. ¿Para qué? Si yo muevo esto, se puede ir moviendo. Esto es por si yo quisiera mover la moto de lado a lado, por ejemplo, que todo fuera junto a mi moto. En este caso, al final lo voy a desemparentar y les voy a explicar por qué. En este caso ya vamos directamente con lo que es nuestro personaje, la cabeza. Voy a hacer esto más pequeño. La cabeza, las piernas, las manos, perdón, con control selecciono cabeza, selecciono piernas y selecciono manos. Las voy a poner de un color distinto, las voy a poner de rosa, que son las principales. Y voy a seleccionar el espiral y lo voy a arrastrar a lo que es el cuerpo. El humo lo voy a bajar y lo voy a poner al lado de la moto. Aquí está. Y lo voy a poner de un color distinto, de naranja. Y la moto, que es la principal, la voy a poner de rojo. Y el cuerpo lo voy a poner de fucsia, que son los que más sobresalen. Ok. Como ya está emparentado todas las extremidades, si yo muevo esto, todo se va a estar moviendo junto con el objeto. Aquí aparte yo tengo que ver si cuando se mueve la moto también se va a mover el cuerpo, que técnicamente se tendría que mover porque va encima. En este caso lo voy a hacer hasta el final. Y lo que es el humo, estos los voy a animar de manera individual, que son estos dos. Les voy a cambiar el color porque están muy similares. Los voy a poner de agua. Ok. Y ahora sí, ya que tengo yo preparado todo esto, puedo animarlo. Dura 30 segundos, me apareció por default, lo voy a cambiar. Aquí botón derecho y ajustes de composición. Aquí lo que voy a hacer es, en lugar de 30 segundos, le voy a poner 10, que creo que de todos modos es mucho, y lo voy a animar. Recuerden que para animar siempre
ponemos lo esencial, es decir, movimientos clave, y después podemos crear un loop. Ok, lo que voy a hacer es que se esté moviendo lo que es mi bandera. Presiono R para rotación, que ya la tenía activada, y voy a irme a, por ejemplo, -3. Podría girarlo más, por ejemplo, -5. Aquí voy a estar calando y voy a activar mi clic de rotación en mi cronómetro. Me adelanto un poco y ahora me voy a ir a 7, por ejemplo, que se haga hacia adelante. Y luego el frame anterior, que fue el primero, pues lo selecciono, presiono Control C, y en la línea del tiempo me adelanto y presiono Control V. Y el movimiento que voy a tener es este. Va a estar haciendo esto de forma automática. Como yo lo quiero constante, lo que voy a hacer es agregar mis expresiones, que es uno de los primeros, de las primeras expresiones que hemos utilizado. Damos Alt y clic sobre el cronómetro. Importante que esté seleccionado Alt, si no les va a borrar los keyframes. Y aquí tengo mi menú de expresiones. Tengo rotación, tengo expresión rotación y tengo un botón que parece el botón de play. Le doy clic, que es para sacar el lenguaje de las expresiones, y me voy a donde dice Property, donde dice Loop Out Duration. Esto es para hacer un ciclo y simplemente me salgo. Lo puedo cerrar. Y lo que va a hacer es automáticamente en toda la composición va a estar haciendo este movimiento. Recuerden que al final lo que hacemos es darle el timing correcto para ajustarlo simplemente. La cabeza va a ser algo similar, presiono R, como se supone que va en la moto. Igual lo voy a hacer un poco hacia atrás, a -7, activo mis keyframes, me adelanto un poco en el tiempo y me voy a ir ahora a 5 positivos. El movimiento no sea tan brusco. Selecciono el primer keyframe, copio y pego, y aquí tengo yo ya el movimiento. Vuelvo a hacer lo mismo, Alt y clic para crear mi loop sobre rotación. Me voy al botón de play de Property y el Loop Out Duration. Y aquí está. Yo ya no tengo que animar el resto de mi composición. Simplemente doy clic y automáticamente va a estar girando, sí, rotándolo. Aquí está. Y como yo ya tengo esta rotación en mi objeto, que es la cabeza, si yo muevo esto, aunque yo lo esté moviendo, se va a seguir respetando este movimiento. Esa es una de las ventajas de emparentar los objetos. Ahora lo que voy a hacer es mover la moto, porque quiero que la moto no esté fija, que era lo que les comentaba. Entonces las dos llantas, aquí decía moto, le voy a dar clic y le voy a dar en ninguno, no las voy a emparentar. Lo que voy a hacer es seleccionar bandera y lo voy a emparentar a donde dice moto, que es esta la roja, y el cuerpo, que está aquí, también lo voy a emparentar a la moto. Importante, aquí tengo dos espirales. El de arriba pertenece al cuerpo, es decir, a toda la barra, toda la capa completa, y el que tengo aquí abajo pertenece exclusivamente a la rotación, es decir, si yo emparento este de aquí, se va a mover conforme al parámetro que yo mueva. Y aquí arriba va a ser con con todos los movimientos. Y este es de forma individual. Lo que voy a hacer ahora es hacer que la moto vaya dando pequeños brincos, como si fuera una calle empedrada o algo por el estilo, para lo cual yo voy a seleccionar P en la moto, marco mi posición, me adelanto un poco, y aquí lo que voy a hacer es, lo voy a bajar y lo voy a subir nuevamente copiando esto. Control C y Control V. Aquí hay dos formas de animar la moto. Si yo lo hago con esto, automáticamente, y le genero el loop,
todo el movimiento va a ser este movimiento, va a ser un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo primero que puedo hacer. Voy a quitar el menú de expresión, presionando nuevamente Alt y clic. Y lo que voy a hacer, perdón, me equivoqué ahí, no es aquí. Quito mis keyframes y lo que voy a hacer es darle botón derecho a donde dice moto en posición. Me voy a ir a donde dice separar dimensiones. Y sobre Y, que es este eje hacia arriba y hacia abajo, le voy a agregar una expresión distinta. Voy a dar Alt y clic y voy a escribir wiggle, W-I-G-G, aquí aparece, L-E, y entre paréntesis le voy a poner 1,10. Esta es una expresión para hacer un aleatorio. Este aleatorio lo hace con 1 de frecuencia y con 10 de amplitud, es decir, va a tomar 10 parámetros o 10 coordenadas hacia arriba, por así decirlo, y 10 coordenadas hacia abajo. Y si se fijan, bueno, se lo voy a reproducir aquí directo, se va a estar moviendo de forma aleatoria. El movimiento no va a ser constante. Eso hace que mi animación se vea mucho mejor porque el movimiento no lo estamos manejando de manera uniforme. Y como todo lo demás está emparentado, pues no necesitamos estarlo moviendo. Este lo dejamos así y lo voy a cerrar. Ahora, voy con el cuerpo. Voy a seleccionar igualmente rotación en el inicio de 0 y lo voy a poner a 2. No quiero que sea tan constante. Y vamos a ver qué es lo que hace. Se está moviendo hacia adelante y si luego lo regreso, por ejemplo, control C y V, se va a mover hacia atrás. Pero en este caso, vean cómo se está moviendo también la pierna y el brazo se está saliendo de aquí. Entonces, no me funciona este movimiento, por lo tanto, lo quito. Voy a seleccionar mi brazo y voy a ver qué movimiento le puedo poner aquí, que lo tengo más bien como mano, es rotación. Ok, aquí no sé por qué se me desfasó, lo voy a acomodar. Creo que cuerpo, no, sí está bien, ok. Lo que voy a hacer es que puedo animar la mano con rotación, haciendo que se esté moviendo un poco. Pero si se fijan como que se sale de los hombros. Aquí lo que puedo hacer es jugar con esto, lo pongo muy arriba, ponerle un loop, por ejemplo. Se lo voy a poner y ahorita vemos cómo se va a ver. Alt clic, le doy al botón de play, me voy a property, loop out duration, y lo que va a hacer es esto que ustedes ven aquí. Se va desfasando, realmente se va saliendo. Entonces aquí puedo yo checar si a mí me conviene tener, por ejemplo, en el cuerpo la rotación, perdón, el punto de anclaje, que es la Y, en la parte superior. Para que cuando esté emparentado, si por ejemplo este también está rotando, también se estuviera moviendo, que en este caso no me funciona, porque se va a ir saliendo. En el caso de que fuera un personaje que fuera caminando, aquí sí me funcionaría, porque no van dependiendo de un tercer objeto, que en este caso el primer objeto sería el brazo, el segundo el cuerpo y el tercero la moto. Entonces, aquí lo voy a hacer de manera independiente y voy a dejar la parte de los emparentados, que es el objeto primario y secundario, y simplemente me voy a guiar con el resto del cuerpo. Al final de cuentas, como todo esto va dentro de uno mismo, por ejemplo aquí moviéndose, yo no tengo tanto problema en que se vaya moviendo el objeto, porque al final de cuentas sí está dentro de. Si la moto no se estuviera moviendo, voy a duplicar esto para enseñarles.
Por ejemplo, aquí en este que es moto 2. Si la moto, que es esta, le voy a quitar la expresión. Si la moto no se estuviera moviendo y fuera estática, aquí sí podría estar animando yo lo que es el cuerpo. Es decir, podría ponerle, por ejemplo, una rotación de tal forma que mi objeto se estuviera moviendo de esta manera, muy leve, pero aquí, por ejemplo, las piernas no las uniría. ¿Para qué? Para que hiciera esto. Y lo haría muy leve para que no se viera que se desfasa de aquí. O haría lo mismo, las manos no las uniría. Esto es porque van a ir separados de la moto. Por ejemplo, aquí. Aquí tendría que hacer yo esto de manera independiente, sin que uno dependa del otro. Por ejemplo, aquí y copio y pego. Esta es otra opción otra manera de hacerlo. Y a la vez, tomando en cuenta la misma distancia de los frames, por ejemplo, utilizaría mano y le pondría aquí clic en rotación. Luego me cambiaría a esta posición y la ajustaría, por ejemplo, hacia arriba. Me iría al siguiente keyframe. Puedo brincar aquí entre frames con las flechitas y copiaría el de atrás y lo pegaría. Ok, aquí solo es cuestión de ajustar. Este tiene que ir, por ejemplo, aquí abajo, en -8. Este le voy a bajar, -2. Aquí. El detalle de esto es que queden como en sincronía. Aquí, ok. Y ahora estos dos los elimino. Copio estos mismos. Me adelanto y lo pego. Y podría hacer yo esto, como si fuera moviendo y se le fueran moviendo los hombros. Esta es otra forma de hacerlo. Tendría que ajustar aquí cada una de las piezas y a lo mejor aquí el pie. Aparte yo le podría poner una rotación también para que se despegaran un poco los pies de la moto, como si brincaran, que sería algo así. Sería este movimiento, se iría moviendo lo que es todo el personaje. En este caso, si se fijan, se ve un poco raro. Además, como yo lo corté aquí, pues no tiene mucho caso. Ok, esa es la opción para que podemos utilizar cuando la moto no se mueve. Regreso al que les estaba explicando. Como la moto se mueve aquí, yo no necesito mover los brazos, solo respondería la cabeza. Si se fijan, la cabeza lleva un movimiento distinto al que lleva la moto. Aquí hay algo que yo podría hacer. Como ya lo tengo animado, aquí está. Podría dar Alt y clic y quitarlo y presionar los keyframes y quitarlos y abrir moto aquí, seleccionar P para posición y emparentar la rotación a la posición en Y. Recuerden que aquí tenemos una expresión aleatoria y lo que va a hacer es que esta misma expresión le corresponda a esta. Vamos a ver si funciona. Seleccionamos rotación y ahora seleccionamos el espiral, pero el que está sobre la línea de rotación, que es este, y lo conectamos con posición en Y. Si se fijan, me funciona y se va a estar moviendo, pero vean cómo la cabeza la trae muy agachada por los parámetros que está manejando. Entonces, no me funciona, me regreso, pero yo le puedo aplicar una misma expresión aquí
o simplemente tratar de acomodar estos keyframes más juntos. Recuerden que para expandir o juntar tiempo, seleccionan todos, presionan Alt y desde el último o el primero expanden o acercan. Y ahí está. Va un poco lento. Ah, ok, le quité la expresión. Se la voy a poner, que es Property Lookout Duration. Aquí está. Ok, ya acabó de cargarse y ahí se está moviendo. Hasta aquí vamos bien. El personaje ya se está moviendo. Estos elementos los podemos, bueno, ya les enseñé las dos formas en las cuales las podríamos ocupar. Y ahora vamos con la moto. Perdón, las llantas. Le voy a dar doble clic aquí a la llanta. Y lo que voy a hacer es, en este caso la llanta pues está uniforme. Le voy a poner rotación y no se va a ver de todos modos porque todo esto es de manera uniforme, es decir, no se va a ver cuando se esté moviendo. Pero si tuviera, por ejemplo, aquí una mancha, por ejemplo, que no se viera eso de ahí, restar. Ok, ahora sí se vería cuando la moto está rotando. En este caso no se lo voy a poner, simplemente es para que vean. Eso es para cuando el diseño sí lo vale. Si el diseño tiene una pequeña línea, que sería lo conveniente para que se viera mejor la moto, presionaríamos Alt y clic para darle la expresión. Perdón, primero vamos a poner eh, rotación en 0. Importante que su cursor esté al inicio. Rotación en 0 y ahora más adelante le voy a dar aquí 1 sobre 1x, que significa una vuelta y 0 grados. Y después le tendría que poner un loop al clic sobre el cronómetro. Me voy a Property y Loop Duration. Vean aquí como si se ve. Esperen, déjenme ponerla también la máscara. Aquí está, en resta. Sí se ve que se está moviendo. Esto me funcionaría si el diseño fuera distinto. Se lo voy a dejar nada más para que lo vean cómo funciona. Y lo mismo tendría que hacer con la llanta de atrás. Pero como ya está hecha esta de aquí, lo único que voy a hacer es abro la llanta trasera, perdón, presiono R y selecciono el espiral de rotación de atrás y lo mando adelante. Voy a copiar y pegar esta misma máscara para que vean que el movimiento es exactamente el mismo. Ahí está. Ya está animado esto. Me falta el humo. Para el humo voy a hacer una pequeña precomposición. Bueno, podría ser una precomposición o hacerlo de forma individual. Como ya tengo aquí muchas cosas abiertas, voy a presionar U para que se cierren los keyframes y vuelvo a presionar U para que se abran exclusivamente los keyframes sin las expresiones. Eso es sin tener seleccionada ninguna capa para poder utilizarlo, este shortcut en todas las capas. Lo que voy a hacer es apagar primero este humo y voy a trabajar con el humo 2. Voy a hacerle primero un movimiento al humo, para lo cual voy a poner P, posición, y lo voy a poner de aquí adentro, más o menos donde está la llanta, aquí. Y después del primer segundo, lo voy a hacer hacia afuera, aquí. O ustedes eligen qué tan lejos quieren que esté, y esto es lo que hace. Aquí voy a trabajar con dos cosas extra. Como tengo posición y quiero aparte utilizar otro parámetro, presiono Shift y selecciono S para escala. Voy a poner escala en 0. Aquí está en 0 al inicio. Encuentre mis keyframes aquí. Me voy hasta adelante. Y
Nuevamente le doy al de en medio para ponerla en 0. No se va a ver porque la escala está en 0. Pero voy a poner otros dos intermedios o uno, dependiendo de cómo ustedes quieran, en el cual va a ser 100 en la escala. ¿Para qué? Para que haga esto de pequeño a grande y se vuelva a encoger. Podrían hacerlo con opacidad también. En este caso no lo voy a hacer con opacidad. Voy a ajustar solo la posición de aquí. Voy a seleccionar el keyframe y lo voy a poner aquí abajo. Ok, sale y se oculta. Importante aquí, tanto la posición como como la escala tienen que acabar en el mismo lugar, porque vamos a crear un loop. Ahora voy a abrir el humo 2, lo voy a prender. Voy a presionar posición y lo voy a acomodar también aquí. Presiono P, me adelanto para que quede exactamente también donde está el último. Aquí brinco entre estos keyframes y veo dónde quedó más o menos. Aquí puedo poner con control R, saco las reglas y una línea para ver más o menos hasta dónde llegó. Y lo voy a arrastrar aquí. Aquí está, le voy a poner una escala también. Shift S para abrir escala. Recuerden que la escala es de 0. Luego me voy, por ejemplo, aquí. Lo voy a poner en 100. Aquí está. Y termino en 0. Creo que el primero lo puse en 0. En 100, perdón. Tiene que ir en 0. Y tengo los movimientos similares. No se alcanza a notar porque va uno arriba del otro. Pero está bien porque ahorita los voy a desfasar. Antes de desfasarlos tengo que hacer que esto sea un loop. Ya saben cómo hacer los loops. Y clic sobre el cronómetro para abrir posición. Los parámetros de nuestras expresiones. Nos vamos a Property y le damos donde dice Loop Out Duration. Nos salimos. Podemos seleccionar esto y pegarlo aquí en otra expresión, en escala, por ejemplo, al clic y solo control V para no estar haciendo todo lo demás. Ahora en humo, igual al clic sobre posición, control V para pegar, al clic sobre el cronómetro de escala, control V para pegar, y aquí yo ya lo tengo todo exactamente igual. Pero lo que voy a hacer es desfasar esto hacia adelante, ya sea el humo 2 o el humo 1. Me hago hacia adelante y voy a ver si funciona porque aquí tengo un espacio en blanco. Ok, si se fijan, llega un momento en el que empiezan a chocar. Voy a quitar mi línea. Ok, ahí está, no chocan. Lo pueden hacer más lento, como si quieren hacerlo todo exactamente igual, que sería lo conveniente. Seleccionan todos los keyframes de ambos humos y seleccionan el último keyframe, que en este caso es el de humo, no el de humo 2, y lo pueden expandir para hacerlo más lento con Alt y clic o hacerlo más corto. Aquí está, por ejemplo, que la animación sea mucho más lenta. Dependiendo obviamente de todo el movimiento que ustedes tienen aquí arriba. Ok. Ese personaje prácticamente ya está. Nosotros podríamos hacer algo más, agregarle a esto. Ahorita vamos a animar la bandera. La moto la vamos a animar, vamos a presionar P para sacar la posición y nos vamos a ir hacia atrás. Oh, perdón. Primero tengo que emparentar. ¿Se fijan? Me faltó emparentar las llantas.
que es llanta delantera, llanta trasera. Puedo arrastrarlo o abrir aquí donde dice ninguno y ponerle que correspondan a moto, que es lo mismo de utilizar el espiral. Selecciono moto, presiono clic en posición para activar los keyframes, pero los quiero aquí afuera. Y quiero que al segundo 2 me faltó también los dos humos a moto. Creo que ahora sí está todo. Ok, que entre, por ejemplo, que se quede aquí un momento. Y como voy a cortar esto hasta el segundo 6, con el segundo 4 lo voy a hacer hacia adelante. No, perdón, lo repito porque todo esto va a quedar fijo un tiempo. Y en el segundo 6 lo voy a mandar hacia afuera. Y vamos a checar qué es lo que llevamos ahorita nosotros de animación. Entra, sigue rodando. Cuando entra, si tuviéramos un fondo, el fondo estaría estático aquí y cuando la moto se quede estática, el fondo empezaría a moverse. Cuando la moto empieza a salir, el fondo volvería a estar estático. Sería lo contrario a este movimiento. Aquí está y se sigue moviendo. Si se fijan, va brincando un poco. Aquí hay algo que no me funcionó, para lo cual lo voy a corregir. Recuerdan que habíamos visto que nosotros teníamos el wiggle en la moto, es decir, que la moto brincaba y se hacía hacia atrás, digo hacia abajo, y dijimos que las llantas no las íbamos a emparentar. Voy a quitar las llantas, voy a poner que no se emparenten, perdón, los tengo que desemparentar aquí a la mitad, porque si no se van a quedar donde estaban. Aquí, ninguno, ninguno. Y lo que voy a hacer es, primero voy a abrir ambas en posición. Le voy a dar botón derecho, separar dimensiones, botón derecho, separar dimensiones, y voy a emparentar solo el eje X, es decir, solo se van a mover hacia donde va la moto sobre el eje X, pero tengo que arrastrar esta espiral y buscar la moto, que aquí lo conveniente sería cerrar, por ejemplo, el humo, la bandera, todo esto que tengo abierto. Selecciono posición en la llanta y este espiral lo voy a arrastrar a la posición, pero en X, porque si no, no me va a funcionar. Esperen, ¿por qué se me desfasó? Ok, aquí está. Ahora sí. Creo que me había equivocado en algo. No sé por qué se regresa. Ok, ok, es que tiene dos puntos de anclaje. Están aquí. Lo voy a hacer de una manera distinta. Si se fijan, se puso exactamente en medio porque toma como eje este que tengo aquí en medio. Entonces, lo que yo tendría que hacer es seleccionar la llanta delantera. Voy a arrastrar aquí una regla para que quede exactamente en donde está la mitad de la moto. Ahora voy a seleccionar la llanta y voy a bajar una línea a la mitad y aquí voy a poner el punto de anclaje de esta llanta. ¿Cómo? Recuerden que ya con la letra Y nosotros podemos recorrer el punto de anclaje. Solo que aquí no nos funcionaría ya la rotación porque rotaría a partir de aquí. Entonces, como de todos modos la llanta es igual, aquí tendría que quitarle la rotación. Tengo que quitársela primero y esperen.
Antes de mover el punto de anclaje, quiten la rotación, porque si no se les va a desfasar. También en la llanta trasera, Shift R para rotación, doy clic y ya lo quité. También voy a presionar Shift M para la máscara, que es lo que tenía, lo voy a borrar. Y en la llanta delantera también Shift M y lo borro. ¿Por qué? Porque la llanta ya va a estar estática, no se va a estar girando porque el elemento es exactamente uniforme. Ahora sí, selecciono mi punto de anclaje y lo voy a arrastrar aquí en medio. Y el de la llanta de atrás lo voy a arrastrar aquí perdón, aquí en medio. Y ahora sí, ya los puedo emparentar porque todos quedan sobre la línea. Posición en X, a posición en X en moto, ahí está, queda fijo. Posición en X en llanta trasera, a posición, perdón, aquí está, a posición, espere, se trabó, ok, a posición en X en moto. Y ahora sí, la moto se hace hacia atrás y puede seguir brincando sin que le afecte, porque se fue la moto. Ok, aquí cometió es que le volvió a activar la rotación. Ahí está. Eso fue por error. Ok, ok, se me desemparentó esto, no supe por qué. Y ahora sí. Ahí está. Puede brincar, pero las llantas no van a estar brincando. Y por último, para terminar con esto, lo que nosotros vamos a hacer, que es la bandera, la vamos a seleccionar. Presionamos X para poner aquí nuestra capa hasta arriba. Lo voy a hacer más grande. Me voy a ir al inicio en mi línea del tiempo. Y aquí arriba tengo esta herramienta que se llama posición de marioneta. Ya se me perdió. Ok, ahorita lo ajusto. Y lo que le voy a hacer es, le voy a dar doble clic a esta. Le di doble clic para trabajar solo con esta capa y no ver, porque, por ejemplo, si aquí me iba al inicio, se salía de la composición. Entonces aquí ya puedo trabajarlo directamente en la capa. Selecciono esta herramienta que es la de marioneta. Voy a poner un punto aquí arriba, un punto aquí abajo, que es de donde se supone que está agarrada la bandera. Y voy a poner un punto en la orilla. ¿Por qué? Porque quiero que la bandera se vaya ondeando. Entre más puntos le agregue y más puntos anime, la bandera podría estarse ondeando de forma distinta. Aquí está, se llama posición libre este efecto. Abro la malla, que es aquí donde aparece la deformación, y aquí tengo todos mis keyframes. O lo que puedo hacer para no abrir todo esto, selecciono la capa, presiono U y se abren automáticamente mis keyframes. Me adelanto y simplemente lo recorro del lugar. Lo voy a hacer aquí un poco rápido. Solo voy a trabajar con estos. Estos sí no los voy a hacer de manera uniforme para que no se vea tan pareja. No les voy a agregar un loop, simplemente los estoy moviendo, digamos, al azar. Posteriormente yo podría corregir curvas, pero ese ya es otro tema distinto. Aquí bajarlo. Y bueno, las selecciono todas estas y las voy a expandir. Ahora sí me regreso a mi composición y voy a quitar mis reglas. Ahora sí, ya no las ocupo. Y ya tengo mi animación hecha. Aquí está. Lo voy a reproducir. Entra, se sigue moviendo y nos vamos hacia adelante.
Vean cómo se está ondeando la bandera. ¿Qué es lo que pasa con lo que yo les comentaba del fondo? Para terminar con esta parte, supongamos que nosotros tenemos un fondo, solo voy a hacer un sólido de altura 720, lo voy a hacer de 500 por 75. Control Shift Y, porque le voy a cambiar el color a verde. Vamos a suponer que es un árbol. Le voy a dar doble clic. Y solo para suponer que es un árbol, voy a hacer como si fuera la figura de un árbol. Esta es la máscara. Ahí está mi árbol choco. Ok, solo para explicarles lo del fondo. Queda estático en la posición. Este tendría que ir hasta abajo porque tendría que estar en la parte de atrás. Entonces, cuando se mueve y la moto, ¿dónde está mi moto? Aquí presiono U para ver en dónde. Cuando llega aquí, suponiendo que el árbol, deja moverla. Suponiendo que el árbol está aquí. Ay, ¿por qué no lo puedo seleccionar? Déjenme bloquear la máscara. Máscaras, la abro y aquí la bloqueo. Ok, ahora sí. Supongamos que el árbol está aquí. La moto está entrando a lo que es nuestra escena, donde la moto para, tendría que poner yo un keyframe de posición en el árbol. Y donde la moto empieza a avanzar, que es aquí, tendría que recorrer el árbol hacia atrás, por ejemplo. Y después queda fijo. ¿Para qué? Para que haga esto. Obviamente con más elementos se vería mucho mejor. La moto va entrando apenas a la escena, entonces el árbol está quieto y posteriormente vean cómo se ve que sale y se va la moto. Es decir, los movimientos serían inversos. Aquí entre más elementos tengamos, sería mucho mejor. Y obviamente aquí ya, por ejemplo, para un motion podríamos hacer que el árbol cayera, que la moto se estuviera armando primero, o poner algunos textos dependiendo si estamos haciendo una infografía o algo por el estilo. Esto es lo que estaríamos manejando. Esta parte de los joins nos sirve o nos podría servir, por ejemplo, también, lo voy a pausar, para la mano, en el caso de que quisiéramos hacer una animación distinta. Como ya tenemos la mano y sabemos que no se mueve, podríamos poner aquí dos joins, que son los de la herramienta que acabamos de utilizar, para que no se estén moviendo y uno abajo, para que vaya como moviéndose la mano. Pudiéramos hacer esto aquí. Lo voy a hacer rápido, sin mucho detalle. Y por ejemplo, vean ahora cómo se va a mover el brazo. Entre más detalle le pongamos a una animación es mucho mejor. Solo que esta es una herramienta distinta. El brazo, vean si se está moviendo. Tendría que yo que haber ajustado esto. A lo mejor aquí en medio. Vean cómo se está moviendo. Obviamente no se ve bien porque no lo ajusté. Pero es un poco el detalle. También las rodillas podría ser eso, que estuvieran brincando. O si la moto, por ejemplo, tuviera suelta una pieza, también se podría estar moviendo.
Una de las ventajas de esta herramienta es que si ustedes tienen objetos separados, por ejemplo, si tuvieran, déjenme ver si tengo por aquí uno. Si estuviera esto separado, es decir, aquí y este fuera uno solo, les permitiría con esta herramienta seleccionarlos y moverlos de forma independiente a pesar de que están en la misma imagen. Tendrían algunas limitantes para trabajar, pero les podría funcionar. Hasta aquí es la parte del taller del día de hoy, es animación. Realmente para cualquier personaje que quieran animar de forma rápida, si no tienen programas o plugins para animación de personaje o scripts para animación de personaje, esta es la forma de hacerlo mucho más sencilla. Bueno, no, sí, un poco más sencilla. Y obviamente aquí el personaje dependería de cómo nosotros lo tuviéramos armado. Aquí tendría yo que ajustar lo que es el tiempo, checar cómo se está moviendo la moto, ajustar a lo mejor la velocidad de mi fondo, la velocidad con la que ondea la bandera y la cabeza también un poco. Creo que la cabeza un poco desfasada, la podría hacer un poco más lenta. Si tuviéramos un personaje de frente que estuviera saludando, pues también tendría que ir unido, por ejemplo, la mano a esta parte del brazo, luego la parte del brazo que se une al hombro y posteriormente todo el cuerpo. Y podríamos moverlo de forma individual. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda. Ya para terminar, lo único que haríamos, por ejemplo, aquí sería mandarlo a render, dar archivo, exportar, añadir a la cola de procesamiento. Aquí abajo tenemos el módulo de salida, nos vamos a donde dice formato, seleccionamos el formato y lo mandamos. No lo voy a mandar, lo voy a dejar así. Y aquí especificamos a dónde queremos que vaya. Ok. Y si no hay más dudas, esta sería la parte del curso del taller del día de hoy. Esperen el de la siguiente semana. Los estaré publicando en esta semana para que vayan viendo. La grabación se las subo al canal de YouTube. Ahí van a tener, ahí ya voy a empezar a subir el material completo. Esta grabación ya la voy a subir, ya queda directamente en el canal. Y estén al pendiente de todos los tutoriales y los siguientes talleres que vamos a estar manejando por parte de la página. Recuerden, cada miércoles a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, van a hacer estos talleres y un gusto haberlos tenido aquí. No sé si tengan alguna duda y si no, nos veríamos hasta la siguiente semana. Sí, con lo de las llantas lo hubiéramos podido solucionar con nulls, pero es algo que todavía no hemos manejado. Lo que podríamos hacer es hacer que el null se moviera de forma independiente, perdón, que el null correspondiera a mi objeto, tendríamos que hacer algo similar. Es decir, por ejemplo, que el null estuviera aquí, emparentado a la moto, y la llanta estuviera emparentada a mi null para que mi llanta sí pudiera rotar, es decir, para que el eje de la llanta no rotara. Les voy a poner un ejemplo rápido. Lo que tendríamos que haber hecho sería, lo voy a poner aquí arriba para que vean, tener, por ejemplo, un objeto null, ponerlo aquí. De igual forma acomodar este donde iba, que era creo que en medio. Emparentar el null a lo que era bueno, lo que era la moto. Aquí está. Y esta llanta la emparentaríamos al null y a esta llanta ya le podríamos poner rotación
de menú 18, por ejemplo, aquí. Y le voy a poner una máscara nada más para que vean qué es lo que haría. Esta sería la forma de solucionarlo. Está muy lenta la rotación de la... esperen, es que no lo roté. Ahí está. Esa sería la forma de solucionarlo. Pero hoy vamos a trabajar con más elementos. Entonces todavía no voy a trabajar con esos elementos hasta que veamos el siguiente de animaciones de personajes. Pero sería la forma de solucionarlo. ¿Alguna otra duda, comentario o algo que tengan? ¿Sí? Ok, el canal de YouTube se llama Joshua Graphics. Ahí lo van a poder ver. Ahí están, ya hay algunos videos compartidos de otros temas. Hay algunas pláticas con algunos artistas. Y bueno, en todas las redes, lo que es Facebook, Instagram, YouTube y algún material en TikTok, me pueden encontrar como Joshua Graphics en todas las redes. Bueno, en esas que les mencioné. ¿Alguna página que recomiende donde nos podamos bajar diseños? Ok, los diseños los pueden descargar de la que yo utilizo, se llama FreePic, pero los diseños, cuando son diseñadores, cuando un diseñador hace un vector, por ejemplo, esto, lo hace como a él se le acomode mejor para su fin, que es el diseño. Cuando nosotros lo utilizamos para animación, tenemos que segmentar todo esto. Por ejemplo, todo esto a mí me tocó unirlo. Por ejemplo, el cuerpo y los brazos eran una sola capa y estaban pegados, pero de ahí los pueden descargar y ustedes armarlos. Eh, y pues nada más. Es como la página que más les recomiendo. Donde quiera que encuentren material, les va a tocar a ustedes armarlo a su propia idea. Por ejemplo, aquí, si ustedes hubieran querido que se movieran los lentes, en el vector los hubieran tenido que separar. Entonces, ya más bien depende de su trabajo. En el, donde esté en el canal de YouTube, les voy a dejar un enlace para que descarguen este material y puedan volverlo a hacer junto con el taller. Al contrario, gracias a ustedes y nos vemos entonces el siguiente miércoles.